Bueno, qué realidades, ¿no?, que está mostrando el mundo con estas tapas muy emblemáticas a nivel internacional. Lo del New York Times, bueno, también el Diario de Brasil, claro mensaje para sus presidentes. Estamos con Pablo Callejón, a quien sumamos al living de Telediario Federal. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días, Mariano, el saludo para todos. Qué reflejo el New York Times. Absolutamente, ¿no? Y de cuando no alcanzan los discursos facilistas, Bolsonaro con la gripecita, Trump echándole la culpa a China. La verdad es que después se hace tangible a partir de la muerte de tantas personas y lo que está sucediendo en Chile ni en Ecuador con las movilizaciones masivas nuevamente. La gente sale a las calles a pesar de esta situación, lo que termina expresando la desigualdad y la conflictividad social en su matriz más profunda, ¿no? Es que, en Latinoamérica y en el mundo. Ha tenido un tiempo el COVID-19, ha tenido un tiempo la pandemia. Después la gente comienza a expresar lo que está viviendo antes, lo que está viviendo durante, también ante esa situación, y cómo se va manifestando dependiendo también de las distintas políticas que se van tomando en cada uno de los lugares. Y la nueva normalidad que cuando discutimos tanto, en realidad va a partir sobre las cenizas de lo que quede, en materia sanitaria, social, económica, pero también en la percepción social que cada uno tenga de esa conflictividad, que para los chilenos ya nada va a ser igual. No. Después de lo que ocurrió el año pasado, es muy difícil imaginar que van a tomar una conducta pasiva ante esta circunstancia. Lo mismo que está ocurriendo en Ecuador. Es difícil de prever, pero evidentemente no va a ser una normalidad. Pablo, nos trajiste algo para el día de hoy que tiene que ver y no tiene tanto que ver, pero claro, porque vamos a seguir hablando de la situación del coronavirus, pero cómo ha cambiado el concepto de la perspectiva de género en el Estado, en la sociedad y también en la justicia en medio de la pandemia. Y decidí traer ejemplos disímiles de lo que está sucediendo en distintas provincias. Y es distinto, ¿no? Es distinto, pero también marca cómo aquel concepto que parecía discutirse en un nivel muy macro ya se instala directamente en las justicias y en los estados municipales y provinciales de la Argentina. Pero esta situación en la pandemia, ¿cómo se fue viviendo? ¿Fue creciendo? ¿Se mantuvo? Porque ya llevamos más de 2 meses de aislamiento, de cuarentena. ¿Cómo fue el recorrido? Bueno, lo vamos a plantear en ejemplos, ¿te parece? Sí. Vamos a verlo en tramas, en lo que tiene que ver con efectivamente el impacto que tiene la cuarentena en la perspectiva de género. Mira, hay un dato central. Por primera vez, una provincia, la más importante en número de habitantes, Buenos Aires, decide que haya emergencia de género. ¿Cuántas veces hemos discutido este aspecto? ¿Sí? Se hablaba a nivel nacional que se necesitaba la emergencia de género en el país. Bueno, todavía no se ha logrado, pero sí en Buenos Aires. Vamos a ver en capítulos, provincia por provincia, lo que está ocurriendo. En Buenos Aires sancionaron la ley de emergencia por violencia de género. La norma encomienda, Mariano, al Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual bonaerense a llevar adelante las acciones necesarias para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad. Aquí se incorpora el concepto de la diversidad. Sí. Y un dato central. No solamente van a estar facultados a definir políticas, sino a contar con las partidas presupuestarias. Bueno, que es fundamental. Y claro, porque si no nos quedamos en el biribiri, como dicen. Exactamente. Mucha ley, pero si no están los recursos, si no está la plata, ¿cómo hacer? Bueno, se ha señalado ahí claramente que no solamente van a poder disponer de políticas, sino de partidas presupuestarias. Este es un dato central. Si lo ha logrado Buenos Aires, ¿cómo se va a generar en el resto de las provincias? O si necesitamos una ley nacional de emergencia de género. La verdadera epidemia que hoy enfrentan los argentinos está ligado con el patriarcado y la violencia machista que se lleva a la vida de muchísimas mujeres cada año. Vamos a otro de los capítulos, Mariano, que nos lleva a otra provincia argentina para ir viendo cómo se genera esta discusión de la perspectiva de género. Vamos a Córdoba. Bueno. Mira, un juez de Córdoba consideró que no reconocer a una hija constituye violencia de género. Por primera vez un fallo con perspectiva de género sobre la negligencia por parte de un padre. La justicia sentenció al hombre a indemnizar con 600.000 pesos más intereses en concepto de daño moral a la hija. La demanda la promovió la joven, que hoy tiene 30 años, en un reclamo por filiación. Este es un cambio paradigmático sobre la violencia de género. Van marcando precedentes. Absolutamente. Van marcando precedentes. Otro elemento sustancial, no reconocer a una hija constituye violencia de género. Esto ha ocurrido en Córdoba.
Te llevo a otra de las provincias argentinas. Vamos a hacer este recorrido para ir viendo cómo en distintos lugares se está modificando la perspectiva de género. San Luis. Pidieron la renuncia del senador provincial de San Luis acusado de violencia de género. Hablamos de Ariel Rosendo, que acumula muchos pedidos de renuncia a su banca, por distintas representaciones políticas. Y ahora también están exigiendo un pronunciamiento de la Secretaría de la Mujer, la Diversidad y la Igualdad de San Luis. ¿Por qué? Porque hoy no hay provincia en el país que no tenga o un ministerio o una Secretaría de la Mujer. Se ha instalado como un espacio en el que se actúa casi de voceros, de voceras, de radiografía de lo que sucede, un lugar donde son escuchadas y a partir de ahí se articulan políticas. Uno podría decir, bueno, si hay un ministerio, una Secretaría de la Mujer es porque se necesita esa diferenciación porque todavía mucho no se ha avanzado. Bueno, es probable, pero tiene que haber un lugar donde las políticas se hagan visibles, los recursos también, necesariamente. San Luis es un ejemplo también de ellos. Vamos a la próxima trama y vamos a otra de las provincias. Mirá La Rioja. Procesaron a un hombre que fue denunciado por violencia de género en plena cuarentena. Está acusado por lesiones leves calificadas por el vínculo. La agresión se produjo delante del hijo de 11 años. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esta persona ya había sido denunciada. Se venció el plazo en el que había una restricción, volvió a su casa. Y ocurrió esta situación. ¿Por qué? Porque hay una dependencia económica, porque hay todavía muchos elementos a superar. Este es otro aspecto central, ¿no? Porque está el miedo. Porque está el miedo, está el claro, miedo también, absolutamente. Ocurrió frente a su hijo de 11 años, en medio de la cuarentena. Las mujeres conviven con sus agresores. Y no en todos los lugares tienen la posibilidad de denunciarlo. Bueno, es lo que se viene refiriendo. Fundamentalmente, los femicidios, esta violencia de género, se da con el círculo íntimo. Claro. No llega un desconocido, entre comillas. Es habitualmente con aquel que más trato tiene. Fundamental, en este caso, articular las posibilidades para que la mujer pueda hacer la denuncia, aún con el agresor dentro de la casa. Claro. Por eso se habla de la utilización del WhatsApp y no de la llamada, ¿no? Como elemento. Vamos a otra de las tramas para seguir esta radiografía en el país de cómo han cambiado las condiciones. Río Negro. El juez Jorge Benatti suspendió temporalmente el desalojo de una mujer de... Mira, este caso es muy interesante. De 5 Saltos que denunció violencia de género. El mismo magistrado había definido excluir a la mujer, le habían sacado del hogar, como una medida para frenar la violencia, pero en realidad es que en el mismo terreno el hombre tenía un taller mecánico que era su única fuente laboral. Entonces, una locura. ¿Qué hicieron las organizaciones? Dijeron, pero juez, usted tiene que contener a la víctima, no al victimario. La mujer cosechó el apoyo de varias organizaciones que le reclamaron al magistrado una resolución con perspectivas de género. Una locura, ¿no? A ver, lo sintetizamos. La mujer vivía con el agresor en una casa donde al lado tenía el taller mecánico del agresor. ¿Qué dijeron? Bueno, si es víctima, que salga la mujer. Que salga. ¿Por qué? Y porque el agresor tiene el taller, es una locura, ¿no? Primero se tiene que priorizar a la víctima. Entonces, en un nuevo fallo se suma la perspectiva de género, este concepto que es central para que se adhiera a todas las provincias. Bueno, y hay que empezar a entenderlo, lo de perspectiva de género. Absolutamente. Hay que empezar a incorporarlo, a tenerlo presente y a comenzar a trabajarlo, en todo sentido. No solamente de lo discursivo, sino también de lo presupuestario. Y ahí es donde nos incorporamos nosotros como periodistas, donde se tiene que incorporar el Estado y el rol político. Hemos visto en muchas presentaciones, ya sea por comités de emergencia o por actos políticos, donde aparecen todos hombres. Como si las definiciones o las decisiones que hoy rigen a la Argentina fueran una competencia solo de hombres y no de mujeres. Bueno, mucho tiene que cambiar. Afortunadamente las provincias, justicia, Estado, están incorporando de a poco, no en las condiciones que uno quisiera, pero el concepto de la perspectiva de género. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes.